Hola, 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 hola. Hola. Buenas noches a todos y a todas. En nombre del Centro Cultural de la Universidad de Lima, les doy la bienvenida al conversatorio sobre el rock peruano, que realizamos como parte del ciclo Perú Multicultural, miradas desde el cine, el rock y la literatura. Este ciclo de conversatorios se presenta en el marco de la conmemoración del Bicentenario, con el objetivo de repensar nuestra historia y actualidad desde diferentes perspectivas culturales. A continuación, quiero presentar a Fernando Pinzás, quien nos acompañará como moderador del conversatorio. Fernando es comunicador, periodista y músico que ha trabajado como redactor y editor en diversos medios. Se ha dedicado a investigar distintos episodios de la historia musical local y participó en el libro Cielo Rock, una recopilación de biografías de personajes importantes en el rock peruano. Ahora doy paso a Fernando, quien nos comentará de la dinámica del conversatorio y presentará a los panelistas que nos acompañarán el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristel. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos y todas y gracias por participar de este evento. En primer lugar, quiero agradecer encarecidamente a la Universidad de Lima y a su Centro Cultural por permitirnos este espacio para poner en debate temas relacionados al rock nacional como fenómeno de la cultura popular y su relación con la sociedad peruana.
hablar de rock y otras músicas populares no es muy habitual en el mundo académico y universitario local. Eh, ha costado un poco, ciertamente, tratar de poner en debate estos temas. Esperamos así, con este conversatorio, con este primer encuentro, abrir un nuevo campo de discusión, partir del rock para entender a nuestra sociedad, a nuestro país. Y es así que la polarización que todavía estamos viviendo y que se ha intensificado este año tan complicado, este año de elecciones, nos ha llevado a hacernos muchas preguntas. Una es la repetida frase ya de Lima no es Perú, pero si dejamos de repetir esta frase, tenemos que comenzar a debatir, a cuestionarnos, ¿no? Y a dejar de lado, a hablar de este centralismo limeño, pero también ir a otras formas de discriminación o otros fenómenos, otros hechos de desigualdad, como es el tema de género, el machismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para entender estos procesos, podemos partir desde varios enfoques, pero uno muy interesante, y diríamos más lúdico, es el de la música popular, y concretamente el rock. Es decir, cómo a partir del rock peruano podemos poner, ¿no? Nuevamente discutir este tipo de exclusiones. Como se dijo en el anuncio de este evento, la historia del rock peruano se está empezando a escribir. En la última década han salido libros muy interesantes. Tenemos, algunos de los invitados han participado de estos proyectos. Pero yo destacaría una nueva tendencia que la he visto este año o en los últimos años, que es, por un lado, escribir historias del rock en regiones fuera de Lima, ¿no? Y también escribir la historia del rock de las mujeres. Precisamente los 4 invitados que tenemos esta noche han investigado, han escrito libros y artículos desde estos enfoques. Entonces, voy a proceder a presentar a cada uno. Estamos con Fabiola Basso, ella es investigadora de la Social Justice Institute de la University of British Columbia en Canadá. Ella se ha especializado en estudiar las relaciones de género en la música y en la escena del rock subterráneo peruano, y es autora del libro Desborde Subterráneo, 1983-1992, editora del blog Subterrock. ¿Cómo estás, Fabiola? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. El libro Desborde Subterráneo, por cierto, está en la biblioteca de la Universidad de Lima, por si lo quieren consultar. Entiendo que también está en una versión digital, ya que por la pandemia pues, no están abiertas las instalaciones. Tenemos también a Francisco León, escritor, poeta, editor, historiador y músico, también limeño. Él cursó estudios de literatura en la Universidad de Buenos Aires y es autor de más de 20 obras, entre las cuales están Huanca Rock, primera historia del rock en Huancayo, 1962-1979. Lo tengo por acá, es muy recomendable, autoeditado además por Francisco, lo cual es sintomático porque nos da que pensar, nos hace reflexionar sobre qué tanto interés hay también en la industria editorial por estos temas, ¿no? Por editar libros de rock nacional, y ya no solo de rock en Lima, sino pues en las regiones. También Francisco, entre otros libros, ha escrito Salamanca 60s, ¿no? Que es un estudio sobre la escena rockera en Salamanca, en el barrio Salamanca. Y él está preparando un libro sobre el rock en Cusco, que es algo de lo que vamos a conversar también, es un tema muy interesante. Tenemos a James Matos Tuesta, él es abogado y comunicador social nacido en Pucallpa. Él es especialista en temas culturales amazónicos. En 2005 publicó el libro Apuntes para una historia de la prensa en Pucallpa, 1945-1980. Y viene también haciendo investigaciones sobre músicos en la Amazonía peruana. Y este libro que tengo acá, Cielo Rock, donde hemos participado también con Fabiola, con distintas biografías de personajes peruanos, James Matos tiene 2 textos, uno sobre Chocho Albán, es un músico del grupo, el grupo tropical Los Ceros, un grupo muy popular en la selva en los años 60 y 70, para más señas, es padre de 2 miembros del grupo más famoso que hay en el Perú ahora, que es Explosión Iquitos. 2 de sus fundadores son hijos de Chocho Albán, este talentoso guitarrista nacido en Iquitos. Y también ha escrito un texto muy interesante sobre Tony Marín, cantante de rock, nueva ola, balada y cumbia, muy popular en los años 60 y 70. Y tenemos, yendo al sur, a Coco Herrera, músico con más de 30 años de trayectoria en la escena del rock en Arequipa, investigador de la movida musical en esta región. Él es creador del blog, de la página de Facebook Crónicas del Rock Arequipeño. Invito a que la visiten, que es muy interesante. Tiene videos, audios,
mucho material documental sobre bandas de Arequipa desde los años 60, nombres como Los Texao, Los Incógnitos, Madera Fresca, y otros que seguro él nos contará. Y también participa en Cielo Rock, por cierto, que es el libro que tengo acá, con algunos textos biográficos sobre Alfredo Villavicencio, que es un dibujante, caricaturista y músico arequipeño, y otros tantos artistas de esa región que han fallecido, ¿no? El libro es un poco un homenaje a los rockeros que han fallecido. Entonces, vamos a comenzar. Les explico la dinámica, vamos a tener 2 bloques más. En el primero tienen 8 minutos aproximadamente cada uno de los participantes para hablar de este primer tema. Vamos a hablar de una primera idea fuerza, ¿no? Que es un poco como el centralismo, la hegemonía, cierta hegemonía ha bloqueado el desarrollo, por un lado, en el caso de Fabiola, que has investigado el tema del género, cómo se ha enfrentado esto, ¿no? Este enfoque de la historia del rock nacional, cómo se enfrenta esto al género, cómo has investigado tú a la presencia de mujeres en el rock, la participación de mujeres en el rock, y con nuestros otros participantes el mismo tema, pero en regiones, ¿no? Cómo en las regiones, los músicos de las regiones se han visto desplazados de repente, o no han tenido el mismo alcance de los músicos limeños. Entonces, con esas ideas fuerza, digamos, partimos con este tema general, y cada uno procederá a exponer. Entonces, comenzamos contigo, Fabiola. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la Universidad de Lima por esta invitación. Me gustaría compartir mi pantalla, si es posible. A ver, share screen. Ya me están viendo, ¿no? ¿Me ven todos? Perfecto. Ok. Bueno, Fernando, por favor, ajústame el tiempo, porque creo que en esta primera parte me voy a extender un poco más que en la segunda, pero quiero dejar muy claro algunas cosas conceptuales. Porque voy a decir algunas cosas que a lo mejor pueden sacar roncha, entonces tengo que explicar bien cuáles son mis supuestos. Primero que nada, quiero decirles que la cultura del rock tiene género, y eso ha sido demostrado. El rock, como en otros estilos musicales, yo lo entiendo como una práctica cultural, que por lo tanto puede transgredir o también puede reproducir e incluso afirmar patrones sociales establecidos. Y como la música tiene una estrecha relación con las personas que la crean, interpretan y escuchan, entonces eso significa que el rock no se produce en un vacío, está marcado por el sistema social y político en el que se desarrolla, y a su vez influye en este mismo sistema. Estudios de rock realizados en inglés, más que nada en el Reino Unido y en Norteamérica, han demostrado lo siguiente, que el rock se ha construido sonora, verbal y visualmente como una expresión de la masculinidad. De acuerdo con Gretchen Larsen, en términos de estilo, forma, la música rock se ha entendido comúnmente como masculina y como una expresión de la sexualidad masculina. Helen Reddington nos dice que las voces que no son la norma, o sea, las voces femeninas o las voces de disidencias, se han filtrado en la escena del rock, pero siempre a través del oído y la mirada masculina. Finalmente, Antena El Afros nos dice que los medios de comunicación como revistas, fanzines y la TV han canonizado asociaciones, suposiciones y definiciones de género. Entonces todo esto se junta, ¿no?, para definir a la cultura del rock con un género. ¿Y qué pasa en el Perú? ¿En el Perú no tenemos ese problema? ¿O cómo es la nuez? Bueno, las mujeres peruanas han participado en la escena de rock desde 1955. Han estado siempre presentes. Sin embargo, hasta el día de hoy, son los varones los que dominan numéricamente las escenas de rock
controla la dirección de estas escenas, ya sea como integrantes de bandas, organizadores de conciertos, productores, dueños de empresas, críticos musicales, DJ y por supuesto como fans. ¿A qué se debe esto? Y aquí es donde voy a lanzar una primera idea que estoy ensayando. Y yo creo que se debe a cómo se ha construido el canon del rock peruano. ¿Qué cosa es un canon? Es una colección de escritos u otras obras que generalmente se consideran como las mejores, ¿no? Las más importantes, las líneas de estudio. Entonces es muy importante saber quién tiene la pluma para redactar ese canon y cuál es el criterio que se ha usado para redactarlo, ¿no les parece? Entonces, bueno, antes que nada quiero dejar muy claro algunos supuestos aquí. Cómo yo veo el canon y cómo yo veo los juicios estéticos, que para mí no son, los juicios estéticos no son contemplaciones puras y desinteresadas sobre la belleza de una obra, ¿no? De una obra musical, una obra de arte, lo que sea. Yo veo marcas de género en la conformación de cánones, y eso es lo que voy a demostrar en los siguientes minutos. Y también que tradicionalmente se ha devaluado lo que se considera femenino, ¿no? Mientras que se ha dado atributos masculinos a lo que se considera bueno, trascendental, recuerden esta palabra, y culturoso. Y es por estas razones, como afirma Nelly Richard, que la entrada de las mujeres en el mundo de la cultura, en este caso en el mundo del rock, está mediada por un lenguaje hegemónico masculino, le hace machista, que niega la autonomía de las mujeres como sujeto hablante, o sea, en palabras cristianas, que les quita la voz. A ver, veamos tres componentes del canon peruano, de cómo se ha definido el canon del rock peruano. Primero empiezo con tres libros que son claves, y esto es para cualquiera que esté interesado en estudiar rock, y con esto no les estoy quitando mérito. Estos libros tienen que leerlos, son claves, son fundamentales. Sin embargo, ¿qué encontré poniendo mis lentes de dinámicas de género? En el caso de Días Felices, solamente tiene 3 de sus 208 páginas dedicadas exclusivamente a 2 personajes femeninos de la nueva ola, a Coqui Palacio y a Kela Gates. En el caso de Alta Tensión, no hay entrevistas con rockeras, aunque sí hay un par de fotos de Sandra Requena y Lala en su reedición del 2018. Y lo que es muy interesante, hay una adenda al final, pero es una adenda que no ha sido escrita por el autor, sino que ha invitado a una mujer muy buena, por cierto, a que escriba la historia de las mujeres en el rock peruano. Claro, se aplaude, pero al mismo tiempo, ¿qué cosa es una adenda? Es un suplemento. Entonces, y un suplemento no es una cuestión necesaria, ¿no? Pero bueno, habría que hacerla, era 2018, hay que poner a las mujeres en el libro. Demoler un libro, ya está en la segunda edición, una belleza del libro escrito, pero no tiene nada sobre mujeres. Y estos son textos básicos para cualquiera que quiera saber del rock peruano. Vayamos a compilatorios de música. He elegido 3, uno sobre rock subterráneo, uno sobre rock en general y otro que tiene sobre música underground. A ver, en el caso de la crónica del rock peruano son 4 CDs, entonces son 56 temas, 14 en cada uno, de los cuales solamente hay un tema de una banda liderada por una mujer, y se trata de Danaí, es lo único. Después hay otros 3 temas de 3 grupos con integrantes mujeres. Se trata de Mar de Copas, la Liga del Sueño y la Banda Azul. Pero esa es toda el número de mujeres que están representadas en esta colección. En el compilado de la historia del rock peruano no hay ninguna banda femenina. Está Delirios Crónicos, que tenía como una de sus colíderes a Lili Crony. Es la única. No hay nadie más.
Y en Back to Peru no hay grupos con mujeres. Aunque ven ahí en la carátula claramente que quien está sentada en primera fila, mujeres. Sin embargo, ellas no están representadas en la compilación. Finalmente, festivales. Este es algo que se produjo en el 2018. Céntrense en lo rosado. Y bueno, ¿qué más les puedo decir, no? Miren el número de mujeres. Está mejor en lo que es bandas mixtas. Hay mujeres. Sería bueno saber si son bandas mixtas lideradas por mujeres. Entonces, yo como mujer busco un espejo en el rock peruano y no lo veo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que las voces de las mujeres se han ido filtrando a través del oído y la mirada masculina, como queda claro en los textos, ¿no? Y también en los compilatorios. Todo es filtrado a través de la mirada masculina. Y bueno, cuando aparecen las mujeres, ¿cómo salen representadas? A ver, empecemos. Tengo un par de ejemplos del pasado y uno de ahora. A ver, esta es la revista Esquina. Esta es la revista Esquina. Sobre María Teta. María Teta, ¿qué tales son tus tetas? Sobre Danaí. ¿Qué le preguntan? Habla. ¿Te sientes cómoda con tu ropa en tus actuaciones? No le preguntan nada sobre cómo hace ella la música. Finalmente, para terminar, me gustaría que leyeran esto, pero cambien donde dice femenino a masculino. Banda masculina de rock de Cajamarca realizará gira en Europa. Agrupación integrada por hombres da el gran salto al viejo continente. Empoderados desde su ciudad natal. ¿No les suena ridículo? ¿Y por qué no suena ridículo cuando lo hacen con mujeres? ¿Y qué pasa cuando una mujer se queja del status quo? Bueno, ya deben conocer qué pasó con Pamela Rodríguez en el 2018, cuando se quejó de la participación de las mujeres en festivales. ¿Y qué pasó? La pusieron en su sitio, con este tipo de comentarios llenos de mansplaining, como dicen acá, ¿no? La callaron completamente. ¿Cuánto me queda, Fernando? Para ya terminar, Fabiola, porfa, que estamos con el tiempo, solo para cerrar y le damos el pase al siguiente panelista. Ok, bueno, entonces quizá después pueda contarles un poquito sobre esto, pero ya hay un poco de cobertura acerca de los problemas que tienen las mujeres en el rock. Y en la siguiente parte ya les contaré y ahora qué hacemos, porque tengo algunas soluciones para esto. Gracias. Perfecto, Fabiola, muchísimas gracias. Muy, muy revelador lo que nos has planteado, los esquemas que nos has mostrado, tanto en literatura, historiografía del rock nacional, festivales y discografía. Ahora, has tocado un término muy interesante, el canon, lo hegemónico. Precisamente la idea de este conversatorio es romper con esta hegemonía, por un lado por el tema de género, ¿no? Y por el otro lado el tema regional. Hablando entonces en el tema regional, quiero darle el pase a Francisco y hablar entonces desde tus investigaciones, tú que has recopilado sobre el rock en Huancayo, ahora sobre el rock en Cusco, cómo se da este choque hegemónico, regiones o ciudades del interior o ciudades andinas contra ese gran centro que ha sido Lima. Podemos partir por solamente una anécdota que yo le he recopilado, la he publicado en un artículo que hice para Noticias Ser. Una anécdota, un hecho que de contarlo da hasta pena, ¿no? Este grupo, los Datsuns, un gran grupo de Huancayo, que tienen que venir a Lima para grabar, ¿no? Tienen que venir a Lima para promocionarse, para grabar su disco. Se presentan en un programa de televisión y el presentador les dice, chicos, ¿qué tal? ¿Y ustedes de qué barrio de Lima son? Ellos le dicen, no, somos de Huancayo. Y el presentador en vivo les dice, uy, Huancayo, sabe que me saltan las pulgas, ¿dónde está tu chullo? ¿Dónde están tus ojotas? ¿No? Cosa muy despectiva. Y el músico de este grupo, al relatar esta anécdota, cuenta que esa discriminación, ese rechazo que sentían ellos de parte de Lima, por ser ellos huancaínos, limitó
la posibilidad de que este grupo y seguramente otros grupos del interior hayan logrado una carrera notable a nivel nacional, tal como lo hicieron grupos limeños como los Psychos, los Yorks o los Traffic Sound. Partiendo de esta anécdota, cuéntanos ahora sí, Francisco, por favor, sobre tu percepción, sobre lo que has venido investigando sobre el rock en Huancayo y Cusco. Claro, en primer lugar, muy agradecido al Centro Cultural y a ti, Fernando, por la invitación a estar compartiendo aquí con justamente Fabiola, con Coco, con James, ¿no? El punto que has puesto sobre la mesa, centralismo, hegemonía, es lo que, digamos, fundamental en mis dos trabajos de los que voy a hablar, que es Huanca Rock, primera historia de rock en Huancayo, 1962 a 1979, y el que todavía está en proceso, que ya tiene como 300 páginas, que es Cusco, una arqueología del rock y sus circundantes, ¿no? Porque ya no solamente es rock, sino que se va por otros caminos que me interesan, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí unos apuntes que voy a ir compartiendo relacionados con lo que he preguntado. El objetivo en ambos trabajos siempre es mostrar ese más allá de la llamada historia oficial, que incluyendo también, hablo en general de la historia, pero dentro de esta historia oficial también la historia del rock solamente cuenta lo sucedido en Lima, ¿no? Con la frase de Valdelomar que ya mencionaste al inicio. Pero más aún, este discurso que resalta únicamente lo limeño, hay que entender que lo que se entiende por Lima es una parte, o sea, lo que pasa en el centro, lo que pasa en Barranco, lo que pasa en Miraflores, no lo que pasa en Los Conos, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, hasta esa mirada está en Salamanca 60, que es un texto que no lo voy a tratar aquí, pero que ve eso, ¿no? El otro es un más chiquito, digamos, ¿no? Entonces, este relato unilateral invisibiliza todo lo que aconteció en la mal llamada provincia, y te quiero felicitar por no usar ese término, porque yo estoy siempre en contra de ese término provincia. Bueno, ya después ya lo he explicado muchas veces de dónde proviene, ¿no? Entonces, debemos entender qué pasaba en otras ciudades y por qué pasaba. Entonces, bueno, yo ahí me gusta a mí un poco, digamos, hacer una genealogía, así como Foucault, de por qué pasó esto, ¿no? Entonces me voy qué pasó en Huancayo, de la conquista, cómo se dio, así, más o menos narrando lo que pongo en mis libros, la posesión de la tierra y cómo eso influye finalmente en la manera de ser del huancaíno, ¿no? Que es distinta a la del cusqueño. Es un sistema de hacienda muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Y otro tema que trato en estos libros justamente, y a pesar de esto de aquí que estamos hablando del centralismo limeño, me parece fundamental, es situar el contexto histórico en el cual el rock surge, que es la modernización, ¿no? Modernidad, todo esto de acá. Y hablar de la modernidad en el Perú es preguntarse cuánto de discriminación, negación de la otredad y racismo transportó este discurso. Además, bueno, que era descendente, vertical, originado e impuesto desde los grupos hegemónicos occidentales y justamente como un proceso no dialogante, que buscó implantar un estilo de vida superior, entre comillas, para beneficio de los considerados como por fuera de este, ¿no? Es decir, aquellos no modernos. Tenían que, obviamente, adaptarse o desaparecer, ¿no? De una manera así simbólica, ¿no? Entonces, de esta manera se ocultó, se negó la posibilidad de cualquier aporte de estos grupos subalternizados que solo debían aceptarlo, ¿no? Sin embargo, también eso es lo que destaco en mis libros y estoy aplicando en el de Cusco sobre todo, es que no eran seres pasivos y finalmente agenciaron todo aquello que la modernidad como discurso vertical les estaba trayendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Cusco, la modernidad no afectó la estructura social en gran medida, sino que se montó sobre la misma, ¿no? Entonces, hubo un discurso modernizador en dos etapas en Cusco, pero sobre la base de una sociedad tradicional, que mantenía intacta la simetría de las relaciones, con base a diferencias no solo económicas, sino raciales y culturales. Entonces, obviamente, eso también hay que dejarlo claro, los efectos visibles de esa modernización en Cusco, obviamente, se ven en los grupos sociales privilegiados o los que tenían cercanía con estos. Es igual que en el caso de Huancayo, también que he investigado, la gente que finalmente termina haciendo cumbia en Huancayo, era porque estudió en las grandes unidades escolares, pero tenían ahí contacto con los hijos de las clases privilegiadas de la zona, ¿no? Que tenían acceso a otro consumo cultural. Entonces, vamos por esa parte y quiero también aclarar un poco esto de modernidad, modernización en el Perú, que yo llamo modernización por archipiélagos, ¿no? Porque ni siquiera en el caso de Lima, esta modernización que el capitalismo dependiente trajo aparejada fue algo total, ni generador de oportunidades democráticas, sino que generó estos archipiélagos modernizados en medio de una ciudad aún rural hasta la década del 60. Entonces, en el caso de las otras ciudades que he investigado, también ha sucedido algo similar, ¿no? Y aparte, también justamente me interesa mucho mencionar dentro de este centralismo limeño que has dicho, lo que es
la materialidad de la ejecución del rock. Porque si bien es cierto el rock, como tú también lo has dicho en tu artículo que lo he leído, obviamente es foráneo, pero se mezcla con lo, ¿no?, lo propio de acá de la zona. Y sin embargo, hubo aquí algo muy importante, que yo entrevistando al músico, un músico del grupo La Gota Dulce, de Huancayo, baterista, me dijo que en los 60s él intentó meter el ritmo del Santiago, que es música tradicional de allá del centro, del Valle del Mantaro, en los conciertos. Y viene acá la anécdota, dice que a la gente le gustaba. Pero los músicos de su propia banda le decían, oye, no, no. ¿Por qué? Porque ellos, como mencionaba hace un momento, su objetivo era venir a Lima, grabar en Lima y triunfar en Lima, donde estaba todo ese mercado incipiente, pero mercado al fin y al cabo. Y estaban las casas productoras y todo aquello, ¿no? Entonces, justamente como estaba mencionando, esa materialidad del rock. O sea, la mayoría de músicos de Huancayo y Cusco hacían sus instrumentos. Y también los de Salamanca, que está en el libro. Es algo también que hay que destacar, ¿no? Entonces, el hecho de hacer tu propio instrumento, tener una batería que es con pellejos o con esas placas de radiografía, finalmente te va a dar otra sonoridad, que sí es una particularidad, sí es un valor, obviamente para mí es un valor, así como otras bandas como la Joy Division, que tocaban con ciertos instrumentos para buscar esa sonoridad, te da la sonoridad, te da la particularidad, pero sin embargo te pone un techo, te evita la competitividad, ¿no? Entonces todo eso es producto de la falta de descentralización del país, de que todo está concentrado en Lima. Para comprar un instrumento tenías que ahorrar tu dinero y venirte de Huancayo, de Cusco a la casa Anderson, que está largo. Eso me lo han contado los músicos, con todo lo que ello implicaba, y después cargarlos y llevártelos en un bus. Entonces también habría que preguntarse cuántos genios han muerto en el olvido en estas ciudades porque no tuvieron el dinero ni la oportunidad ni siquiera de tener una guitarra acústica, ¿no? Cuántos Elvis Presley pueden haber quedado ahí rezagados, ¿no? Otro tema que estaba justamente tocando es esto de acá de lo idiomático, ¿no? O sea, en Huancayo, por ejemplo, ya estaba castellanizado de más o menos la década del 20, 30, no hubo, digamos, intentos, ¿no?, de cantar en quechua, ¿no? Pero en Cusco sí. Entonces ahí sí es otra de las diferencias que encuentro. En Cusco más encuentro, digamos, por sus propias características, que podemos emplearlo, una especie de resistencia cultural a Lima. La banda Los Espectros es la primera en grabar en quechua, ¿no?, resaltando la autenticidad local, los hermanos Garay, ¿no? Tenemos el tema Ollantay y Cuando el Indio Llora, ¿no?, que son temas folk tradicional de allá de Cusco. Entonces son los primeros que graban en quechua, pero en Huancayo no. Y como estaba mencionando Fabiola, ya para terminar, otra cosa que he encontrado en ambas investigaciones es que, siendo la música tradicional del Valle del Mantaro eminentemente cantada por mujeres, en su mayoría, en el rock no. Una sola cantante en Huancayo, solista, Luz Vidal, nada más. En Cusco he encontrado 3 hasta ahora. Eso, ahí lo cierro. Muchísimas gracias, Francisco. Estamos encontrando entonces puntos de conexión. Por un lado el tema de género, por un lado el tema de región. Y bueno, reitero que pueden hacer sus preguntas, evidentemente, ¿no?, ahí en el chat. Luego haremos una selección para que la resuelvan, para que la respondan nuestros invitados. Y muy interesante el punto que dijiste de descentralizar. Yo diría no descentralizar solo el Perú, sino descentralizar Lima, ¿no? O sea, habría que comenzar por descentralizar Lima, que ya Lima es una ciudad tan grande, muchas veces no se encuentran, ¿no? Sus habitantes no se encuentran. Eso es algo que hay que cambiar. Siguiendo con región, nos vamos de Huancayo, Cusco, un poco más al sur, Arequipa, y acá quiero contar con Coco Herrera. Coco, ¿cómo estás? Ya lo presenté, él investiga el rock arequipeño, tiene una página y ha hecho artículos sobre el rock en la Ciudad Blanca, una ciudad, una región pues fuerte, orgullosa, que tiene su propia tradición musical en todo aspecto y bien, bien independiente, ¿no?, con respecto a Lima. Un poco, entonces, partiendo de esto, cuéntanos un poco cómo ha sido ese desarrollo del rock en Arequipa con respecto a Lima, ¿no? ¿Cómo han sido estos encuentros y desencuentros desde los 60s? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, es un gusto estar con ustedes. Mira, bueno, te cuento, el rock en Arequipa aparece empezando los 60s, ¿no? Con un grupo de gente que estaba muy interesado con ese fenómeno que se estaba dando en el mundo y como que empiezan a hacer música independientemente, todavía no se llegaban a presentar en espacios públicos, cosa que sucede ya a partir del año 64, 65, cuando en el teatro principal de la ciudad aparecen un par de bandas que se forman, ¿no?, los Orchids y los Velvet,
que empezaron a dar una serie de conciertos, pero siempre versionando temas americanos o temas, inclusive uno de ellos versionaban un tema de Los Saicos, ¿no? Porque igual sonaba en la radio en esa época. ¿Y qué va resultando? Que con los años que se van avanzando, se van aumentando a más grupos, pero siempre con la idea de igual versionar temas, o sea, versionarlos igual en el idioma original, o sea, no en castellano. Y ya va más o menos como acabando la década, ya a fines de los 60, como que ya cambia un poco el panorama de que ya los grupos se interesan en componer sus propios temas. Y es así el caso de que ya empiezan a grabar las primeras bandas que habían compuesto, en este caso Los Incógnitos, que llegaron a grabar 4 temas plasmados en 245, y luego los Texao, ¿no? Que aparecen en el año 69. Yo justo hace unos 7 años atrás saqué un compilatorio que se llamó Rock en Arequipa 69 al 74, donde están plasmados todos los singles que se grabaron, porque en Arequipa ni una banda de rock llegó a grabar un álbum, solamente se llegaron a grabar singles, ¿no? Y creo que en esa época las bandas, el objetivo no era tanto grabar un álbum. Alguna vez conversé con algún músico, decían que ganamos grabando un álbum si de ese álbum solamente en la radio va a sonar un tema o dos. Me decían, mira, por ejemplo, en el caso de Traffic Sound, ¿no? Decían, en el álbum Beating solamente suena Mezcalina y el tema simple, que creo que es el lado B, entonces lo veían desde ese modo. Inclusive los Texao, que llegaron a grabar 3 temas en Lima, ellos tenían como para grabar un álbum, pero básicamente las expectativas de ellos eran otras, ¿no? Que en determinado momento, en el año 71, inclusive se fueron a Lima un tiempo y consiguieron tocar una buena temporada en el Hotel Crillon. Inclusive se dieron el lujo de grabar un especial para la televisión que era un poco difícil para que un grupo tuviera un especial ya propio del grupo, porque si bien es cierto, en los 60 había presentaciones de bandas que tocaban 1, 2, 3 temas, ellos grabaron un especial en América Televisión, que justo con ellos América Televisión estrenó el equipo que era para salir fuera del canal, el estudio móvil del canal para este tipo de grabaciones, ¿no? Entonces ahí ellos inclusive tocaron material propio, pero ni siquiera tuvieron interés en recuperar esa cinta, por lo menos la de audio que utilizaron en el canal, porque a la final, o sea, gran parte de esa presentación fue haciendo fonomímica, porque en esa época tampoco había como para en los exteriores, o sea, sonar en vivo. Entonces, el interés por las bandas a lo largo de entre 60 y 70 básicamente siempre era tocar en espacios donde tuvieran acogida, que podían ser en las famosas fiestas de los colegios o presentaciones que había a raíz de algún evento en particular. Y siempre la competitividad de ellos era en ver quién versionaba mejor los temas, ¿no? Eso es lo que siempre he podido conversar con los músicos protagonistas de toda esta época, ¿no? Quizás lo más valioso es que por lo menos entre los 60 y 70 hubieron un par de grupos, sobre todo uno en particular, Madera Fresca, que fue un grupo que fue un poquito más allá, o sea, apuntaron a de repente a tener un rock con más personalidad. O sea, bueno, siempre ellos dentro del formato clásico del rock, tirando un poco para el hard rock, trataron de hacer cosas un poquito distintas, como digo, con mucha personalidad, pero lamentablemente ellos nunca llegaron a grabar, solamente hay audios de presentaciones de la época que ni siquiera suenan bien, ¿no? Ellos hicieron el intento de grabar en Lima, pero no, para ellos no era tan importante. Yo pienso que en el caso de Arequipa no era tan importante grabar un disco, y eso mismo lo han manifestado los Texados, porque igual ellos grabaron 3 singles, inclusive el segundo de ellos, donde está el famoso tema Stone, que para mucha gente considera que es un tema así muy raro. El riff principal es simple, pero a la vez tiene un sonido muy particular que en realidad no se parece a nada en particular. Bueno, porque el siguiente single, que fue muy famoso, que inclusive apareció en un ranking de la revista Record World, el tema de la pelea del gobernador, ya tenía justamente este tema, un sonido más latino por la influencia de Santana por esos años en los medios, ¿no? Pero en el caso de Madera Fresca hubiera sido ideal que hubiera llegado a grabar,
porque lo poco que hay de audio que se puede encontrar en las redes y no suena muy bien, hace notar pues de que efectivamente era una banda un poco rara, ¿no? Inclusive cuando ellos versionaban los temas, porque bueno, no todo lo que hacían era propio, hacían covers, o sea, ellos hacían unas versiones muy distintas, o sea, no era el grupo típico del cover que lo sacaba lo más parecido posible, ¿no? Que era lo que sucedía con el resto de bandas. ¿No? Entonces, todo esto se da entre los 60 y 70, que ya a mediados de los 70 ya cambia un poquito el panorama porque los grupos, ya como para terminar los 70, ya tienen otro enfoque con respecto a lo que quieren hacer, pero esto es debido a que aquí en Arequipa siempre, si bien es cierto, en los 60 pegó mucho la música de Chile, porque siempre la música venía por Arica. En los años 70 se da el fenómeno de que mucha gente de Arequipa se ve a estudiar a Salta, Argentina. Entonces, siempre a fin de año, la cantidad de estudiantes traían una cantidad importante de discos de bandas argentinas. Entonces, como que eso puso en contacto a las bandas con esta música, tuvo ese acercamiento y entonces optaron por querer hacer algo más o menos similar, ¿no? Pero igual, o sea, hubieron bandas que, por el caso de Opus, que solo al final pudo grabar un tema, siempre ya con esa estructura de lo que se hacía en Argentina, que en los 70 pues era un poco, estaba orientado hacia al rock con ese tinte progresivo. Y justo es una cosa que muchos a veces preguntan, ¿no? ¿Por qué crees que Arequipa, o sea, haya sonado mucho el rock argentino? Si bien es cierto, no en la radio, pero entre la gente ha consumido mucho eso, ¿no? Entonces, eso es una cosa pues, que es por el fenómeno ese de que todos esos discos llegaban por la cantidad de gente que estudiaba en ese momento allá. Igual la música peruana, perdón, la música que sonaba mucho en Arequipa en los 60, en las radios, sobre todo las radios, no solo tocaban las promociones que les enviaban los sellos disqueros de Lima, sino justamente tenía acceso a que Arica, bueno, está relativamente cerca de Arequipa, encargaban música de bandas chilenas de nueva ola y en las radios sonaban mucho, inclusive en Arequipa han estado en más de dos oportunidades una banda muy conocida del norte de Chile, los Blue Splendor, que aquí en Arequipa eran ultra conocidos, inclusive ellos fueron artistas principales en el primer festival de la canción Arequipa, ¿no? Que hubo allá por esos años. Bueno, sé que estoy sobre el tiempo, pero bueno, igual, seguimos conversando luego. Coco, muchísimas gracias por la información que nos has compartido, por el enfoque que nos has compartido. Es interesante ver cómo Arequipa, pues siempre independiente del centro hegemónico limeño, ha absorbido influencias, como tú bien dices, de Argentina y de Chile, Arequipa, ¿no? La ciudad de Arequipa, que es un centro medular, ¿no? Al ser una ciudad estratégica en el sur, digamos que tenía otra dinámica cultural. Y es muy interesante eso que estabas comentando. De la Sierra Sur, de Arequipa, Cusco, nos vamos a la selva. Y estamos acá con James Matos, él es un investigador abocado al tema cultural de la Amazonía. Si bien es cierto, no se ha enfocado James tanto en el rock amazónico, sí ha investigado, tiene investigaciones, escritos, artículos sobre dos personajes interesantes que podríamos considerar, dime tú, James, si estoy en lo correcto, pioneros del rock amazónico, como son Chocho Albán y Tony Marín. En todo caso, que sirva, queremos que esta parte de la exposición sirva para hablar un poco de la música en la selva, la música moderna en la selva, porque de ahí partimos también, hay una brecha hacia la cumbia amazónica. Entonces, James, retomando, ¿cómo ves tú que se ha dado este desarrollo de la música en la selva con respecto a este centro hegemónico, con respecto a la capital? Gracias, Fernando. Cierto, en realidad lo que voy a decir dista un poco a lo que han expuesto tanto Francisco como Coco y Fabiola, porque en la Amazonía estamos frente a otra realidad. Empezaré diciendo para poner un poco en contexto, para hablar luego de Tony Marín y de Chocho Albán de los Ceros, y para tratar de entender o yo tratar de tener una explicación del por qué este fenómeno del rock no está tan consolidado o no es muy popular, digamos, de alguna manera en la Amazonía. Planteemos inicialmente que la Amazonía siempre ha llegado quizás en lo último a la historia del Perú.
La Amazonía se ingresa por primera vez en 1542 por razones de que había muchos españoles acá en el país que querían más riquezas y no había para darles a todos. Entonces, Francisco Pizarro había nombrado a su hermano, Gonzalo Pizarro, como gobernador de Quito. Entonces, él había escuchado de los indígenas en este lugar que había una zona al extremo de los Andes que era muy rica en oro y era muy rico en la canela, o sea, en especies que anhelaban los españoles. Entonces, eso escuchó Gonzalo Pizarro y junto con Francisco de Orellana arman un equipo y emprenden un recorrido en lo que se convierte en la primera expedición a esta zona totalmente desconocida, que hoy conocemos ya como Amazonía. En esa época solo se tenía esas noticias que era una zona de grandes tesoros y riquezas, y se hablaba del reino del Dorado y el país de la canela, recursos muy codiciados por los españoles. Luego vendían otras expediciones, todas registradas en diferentes crónicas existentes, y estos ingresos despertaron el interés de diversas órdenes religiosas, porque ahí se hablaba de la presencia solo de indígenas. No había otro tipo de pobladores que vivían en esta región. Y empiezan a ingresar a estos lugares los jesuitas y franciscanos, luego posteriormente los dominicos, siempre acompañados a los militares, y empiezan a organizar reducciones, o sea, alrededor de la iglesia, alrededor de los sacerdotes, alrededor de la iglesia empiezan a formarse pequeñas reducciones donde sometían o, digamos, evangelizaban a los indígenas. Esto permitió ya la mirada del Estado de costeño hacia la Amazonía, pero solamente por interés. O sea, si el origen de ingreso a la Amazonía era por un mito existente de riquezas, solo cuando aparecían estas cosas, como luego fue el caucho, luego fue las plumas, luego fueron la madera, luego fue el petróleo, luego fue el gas, es decir, se ingresa a la Amazonía solo para sacar sus recursos, para saquearlo. Así ha sido la historia de la Amazonía. Entonces, visto esta mirada externa hacia ese otro, era más fácil que de la Amazonía pudieran vincularse a Ecuador, Colombia, Brasil, y los que eran pudientes, los que tenían recursos, de Iquitos podían ir a través del río Amazonas a Europa. Era más fácil ir a Europa que llegar a Lima, porque para llegar a Lima tenían que salir primero al Atlántico por Brasil y dar toda la vuelta por recorrido por el sur, por Chile, y recién llegar a Lima. Y lo mismo pasaba desde Lima. Entonces veamos esa distancia que hay. Pero eso generó también que desde el gobierno, viendo que había recursos naturales, a hacer una política de integración de la selva a la vía nacional. Y empieza esto pues de traer a extranjeros, europeos como los alemanes, italianos, polacos, a poblar la Amazonía peruana. Y de otro lado empiezan las construcciones de carreteras hacia la Amazonía. Entonces, como vemos, eso es lo que ocurre en esos 500 años, digamos, de vinculación entre la Amazonía y el Perú, y por alguna razón los amazónicos sentimos que somos amazónicos, pero también peruanos. Hay algo ahí medio raro que no sé cómo explicarlo. Lo he conversado con muy pocos en la Amazonía y coinciden conmigo, y que nos sentimos amazónicos. Algo aparentemente pareciera que somos fuera del Perú, pero también nos sentimos peruanos. Ahora, entrando ya propiamente a la música, en este transcurso del cual estamos hablando, obviamente con esta influencia de la que había, se han desarrollado pues la música propia del lugar, influido por los indígenas, se llama la música típica, se ha desarrollado el vals, se ha desarrollado la música criolla, marchas, la balada, la cumbia, y en último lugar yo diría también el rock. Y aquí en mi segunda parte voy a ampliar, solo diré que esta es todavía una investigación en desarrollo, no es una cosa todavía concreta lo que voy a decir. En los discos grabados de cumbia, o sea, en los vinilos existentes en la Amazonía peruana, vamos a encontrar que solamente en Loreto está Tony Marín, que si bien es cierto lo graba en Lima con los Teddy's,
estas músicas de rock y los Ceros con esta música del Cuarto Oscuro, en su long play de Cuarto Oscuro, que voy a ampliar luego más adelante. Si vamos a Pucallpa, hasta ahora no he encontrado un solo tema en un disco de vinilo grabado desde el 69 que se graba, o desde el 65 que se graba las primeras músicas en vinilo, hasta el 80 que digamos que impera lo que es el vinilo. En San Martín, curiosamente, metidos en los discos de cumbia, hay uno que otro grupo que sí graba rock, ¿no? Quizás por esa vinculación más cercana a la costa, por esa influencia que hubo de foráneos que sí estaban vinculados al rock. Entonces, pero como repito, todavía en investigación, y yo entro justamente a trabajar y a desarrollar la biografía de Tony Marín con su grupo Los Teddy's y la biografía de Chocho Albán del grupo Los Ceros a pedido de Hugo Lévano. Hugo Lévano un día me llama y me dice, estamos preparando un libro que se va a llamar Libro Rock, Cielo Rock, y donde se va a hacer una compilación de músicos. Y de la selva hemos pensado en estos dos. Entonces me preguntó si yo podía hacerlo. Entonces yo le dije que sí, porque justamente yo vengo trabajando en investigación de la música tropical. En líneas generales sí investigo toda la música de la Amazonía, pero principalmente sobre la cumbia amazónica. Entonces, tanto Tony Marín como Chocho Albán son referentes principales de la cumbia amazónica. Entonces, yo he ido por ese lado, ¿no? Claro, he tenido que mirarlo más por el rock, pero de alguna manera me permitió acercarme a estos dos personajes, pues porque ellos tienen bastante presencia en la música tropical. Me quedo ahí, Fernando, para desarrollar en la segunda parte la biografía de ambos personajes. Muchísimas gracias, James. Resumen de la historia de la Amazonía peruana, tan solo 4 o 5 minutos, que da pie para la segunda parte de tu exposición. De todas formas, consideremos que la cumbia amazónica se basa en la guitarra eléctrica, que si bien es cierto no es un instrumento exclusivamente rockero, pues sí podríamos considerar, ¿no?, que hay una conexión pues, entre la cumbia guitarrera de los Mirlos, de Juanico y su combo, ¿no?, con la psicodelia, ¿no? Se ha querido vincular en las últimas reediciones cumbia, a la cumbia amazónica con la psicodelia, con el rock psicodélico. Tiene, por supuesto, sus propias dinámicas. Eso ya nos explicarás en la siguiente parte de tu exposición. Hay algunas preguntas, bueno, hay varias preguntas que están empezando a surgir, las dejamos para el bloque final, que creo que se va a quedar corto, y le doy el pase nuevamente a Fabiola para que desarrolle la segunda parte de su exposición, que como nos había anticipado tiene que ver con soluciones, ¿no? ¿Qué hacer ante este problema que tú bien has planteado de hegemonía de género, vamos a llamarlo así, en el rock nacional? Ya, gracias, Fernando. Ok, voy a volver al slide. Entonces me quedé en, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, hasta hace muy poco, las relaciones de género o un estudio de las dinámicas de género dentro del rock o dentro de la música popular en general estuvieron bastante ausentes en el Perú, en los estudios peruanos. Conversando con músicas o con mujeres que hacen música, me contaron que su formación académica se concentró en la contribución de compositores e instrumentistas masculinos, y como ya hemos visto, las publicaciones en enciclopedias, antologías, revistas, han privilegiado las historias de los intérpretes masculinos. Y los académicos, que la mayoría son hombres, no han incluido dinámicas de género, ni siquiera lo han intentado como una categoría en sus discusiones. Bueno, ahora voy a compartir. Comencé a hablar y me olvidé del compartir. A ver. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ah, pero volvió al comienzo. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Yo lo que propongo para que se pueda hacer una historia más inclusiva es hacer una historia contributiva. En mi caso, yo me centro en la cuestión
de las mujeres y disidencias, pero podríamos ahí agregar, y en realidad no es agregar, porque todo está mezclado, como lo diré se lo contaré en unos minutos, ¿no? Y es recuperar las historias, ¿no? de las compositoras, de los intérpretes, de los DJs, de las críticas de rock, que no están incluidas en el canon. Y aquí me refiero no solamente a la de Lima, y no solamente a las barranquinas y a las miraflorinas, tampoco, ¿no? Es en todo el Perú. Entonces, acercarnos de esa forma a cuando hacemos una investigación. Y de esa manera podemos generar una línea histórica, porque ahorita no hay, ¿no? Si no fuera por el trabajo de Francisco, de James, de Coco, no sabríamos nada, ¿no? De lo que pasa fuera de Lima. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Como les digo, recopilando datos biográficos. Cielo Rock para mí es un muy buen primer paso de biografías de rockeros que fuera de Lima, y ahí está el trabajo muy bueno de Coco y de James. Hay 3 trabajos de mujeres, uno de ellos escrito por Fernando sobre Danaí, 2 que yo escribí, uno sobre Kela Gate y otro sobre María Teta. Entonces necesitamos más, ¿no? Porque de las, ¿cuántas fueron? 12, creo que fueron 12 biografías, 3 eran de mujeres. Y de esta manera podremos generar un archivo que sentará las bases. En mi caso, para una crítica musical feminista, yo diría que en el caso de las regiones, una crítica musical descentralizada, ¿no? Que no sea siempre el crítico de Lima el que tiene la pluma y define y decide qué cosa es la música en el Perú. Yo he identificado algunas estrategias que ya tienen las músicas en Perú para visibilizar su agenda, ¿no? Entonces tienen este grupo de Girls of Rock que ya 10 años han tenido actividades, son rockeras y más que nada de Lima. Este compilado de Qué Chuchas que lo hicieron durante cuando estuvimos encerrados, el lockdown. Warmy Rock Camp, que es una iniciativa muy buena de enseñar música a niñas, porque como saben también, no lo he hablado antes, la selección de instrumentos también tiene una dimensión de género. Entonces una chica baterista, bueno, ahora ya las ven más, pero trompetistas no hay por ninguna parte. Entonces hay también una división sexual o de género, perdón, en la elección de instrumentos. Retama es un colectivo de compositoras muy, muy interesante. Y en cuanto en los medios sociales, tienen enroqueradas todas las semanas conversaciones entre músicas contando sus problemáticas en el rock, y que incluye a muchas rockeras de provincia también. Y bueno, yo tengo este grupo en Facebook, Fans de María Teta, que lo administro con Álvaro Portales, en el cual siempre publicamos cosas que tengan que ver sobre investigaciones sobre género y sexualidad. Así que tienen ahí, para alguien que esté empezando una investigación, vayan a ese grupo y háganse miembros. Entonces lo importante es la visibilización y no la estigmatización, ¿no? Y en el caso, nuevamente vuelvo a mi propia agenda, que hay que resaltar las historias de las mujeres y de los hombres que han sido invisibilizados, ¿no? Y especialmente aquellos que subvierten roles tradicionales. Entonces, Diana Joselia ha hecho un trabajo muy bueno, y para mí es un muy buen ejemplo esto de mostrar esto del pogo, ¿no? Que el pogo, bueno, cuando yo era joven, eso era cosa de hombres, ¿no? Tú no te metías ahí, eras una chica, pero ahora mira a esta mujer, y para mí es muy representativo porque es una mujer con tantos hombres, y creo que eso es lo que hacen ahora las músicas en Lima. Tienes que tener ese coraje de estar dispuesta a escuchar barbarie y media, como ya les mostré en el otro slide, de cuando Pamela Rodríguez criticó algo del sistema, ¿cómo le respondieron? Con mansplaining, ¿no? Y de que ella está pidiendo privilegios. O sea, tontería y media a una música que ha sido nominada 2 veces al Grammy, ¿no? No me fastidien, pues. En fin, entonces esta imagen para mí es muy buena, y este tipo de artículos. Ahora, en cuanto a otras publicaciones, esto también he resaltado, hay poco lo que se ha hecho en los últimos 5 años.
tienes a Saul Jacobs, tienes este imaginario fonético. Es muy interesante porque, como les contaba de la historia contributiva, una de las primeras cosas que se hizo con la musicología feminista, que empezó en los 80s en Norteamérica y en Europa, fue precisamente redescubrir, escarbar y encontrar las composiciones de las mujeres. Y esto es lo que hace este imaginario fonético, ¿no? Y rescata las historias, y está producido por un colectivo de compositoras, bravo. Tienes a Olga Rodríguez Ulloa también que lo hace. Diana Joseli, ya la mencioné, y ahí está la adenda que les conté en el libro Alta Tensión. Shane Green, que escribió sobre María Teta, Sari Ribarren, y por supuesto Fernando Pinzás, que ha escrito sobre Danaí. Y hay una tesis de la Católica de Ana Caroline Cruz, y encontré otros trabajos más que perdonen si no los incluyo, es por una cuestión de espacio. Ahora, es necesaria, pero tiene limitaciones. Porque simplemente en centrarnos en incluir, en añadir, no necesariamente transforma el sistema, no necesariamente va a transformar el canon ni el criterio con el que se ha construido el canon. Estamos simplemente añadiendo, ¿no? Y el problema me parece que es que de verdad que hay que cambiar las reglas del juego. No es simplemente entrar al partido y aceptar lo que diga el árbitro, sino hay que cambiar el árbitro, hay que rediseñar cómo están las cosas. Y una vez que se rediseña, se pueden además hacer otro tipo de preguntas, no porque en cómo es que se construyen las dinámicas de género, la feminidad, la masculinidad, ¿no? Dentro de las escenas rockeras. Si hay diferencias entre las rockeras también, ¿no? Si es igual una rockera de Lima que una de provincia, ¿no? Todas enfrentan el mismo tipo de barreras, se ven los mismos patrones de exclusión en todo el Perú, entonces simplemente incluir no necesariamente resuelve este tipo de preguntas. La otra cosa es que me pregunto, entendiendo las dinámicas de género, ¿sería suficiente entonces para resolver los patrones de exclusión? Algo que como que ya lo respondí en el slide anterior, y categóricamente no, porque de todas maneras, en mi caso, por ejemplo, yo estoy hablando desde una perspectiva de una mujer de clase media de Lima, y entonces me dedico a estudiar a todas las músicas clase medieras de Lima, y con eso ya les estoy diciendo, pues este es el problema de las mujeres rockeras en el Perú. Nada más equivocado. Entonces, hay que considerar también otros patrones de exclusión, como por ejemplo la racialización. No es igual ser una rockera blanca de clase media alta en Lima, a ser una rockera marroncita de provincia. ¿No? Les pongo también ese ejemplo de la película Avenida al Arco, ¿no? Espero que la mayoría de ustedes la haya visto, ¿no? Que claro, está este grupo de pitucos y trae a un músico de un barrio popular, pero el pata puede ser un capo, ¿no? Para que sea el cantante del grupo, pero claro, es marrón y se ve las dinámicas de racismo en las familias, ¿no? Entonces eso es muy interesante, y eso es algo que ya en medios académicos lo ha visto también María Lugones y Marisol de la Cadena, donde hablan también, volviendo al ejemplo de las marroncitas, ¿no? Que las mujeres son más indias, es el título de este artículo de Marisol de la Cadena. Entonces hay esas dimensiones que hay que considerar. Nuevamente, está la cuestión de clase, ¿no? Está la cuestión de dónde vives, y no me refiero a dónde vives en Lima también, sino dónde vives fuera de Lima, que todo eso tiene un impacto en cómo te insertas en una escena de rock, ¿no? Y aquí viene la cuestión de la modernidad que ha comentado Francisco, ¿no? Y también está el análisis de Bourdieu y distinción, que todo eso tiene que ver con el capital cultural.
Para cerrar, Ok. Fabiola, por favor. Finalmente, lo quiero cerrar con esto, con este dinosaurio, con estos dinosaurios, porque yo creo que ya es el momento de que llegue el meteorito y de verdad acabe con esos dinosaurios que no entienden que el rock no es una cuestión masculina y que el rock es para todos, o debo decir para todos, mejor. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre interesantes menciones. Un pequeño cherry, ya que es oportuno. Fabiola mencionó Cielo Rock, donde participamos con Coco Herrera, James Matos y quien les habla. Está en la Feria del Libro, el Premio Kennedy, la Feria de Ricardo Palma. Quien quiera adquirirlo, creo que quedan pocas copias. Biografías de músicos peruanos, algunos de ellos los estamos mencionando acá. Se escribe poco de música, se escribe poco de rock and roll y es difícil. Así que quien esté interesado puede darse una vuelta ahí por la feria y bueno, hay más libros también, ¿no? Bien, muchas gracias Fabiola. Ahora, acá estamos encontrando un diálogo, ¿no? Tú has mencionado patrones de exclusión por género, por procedencia social, ahora hablaríamos de región, ¿no? Francisco, regreso contigo y sigamos hablando del tema del rock en Huancayo. Ya hemos visto un panorama histórico. ¿Cómo has visto tú la evolución de la escena rockera huancaína con respecto a estos patrones iniciales de exclusión que sufrió, por ejemplo, los Datsuns, ¿no? Otras bandas. ¿Se ha superado? ¿Cómo se insertan los grupos huancaínos? Cuéntanos, por favor, sobre eso. Y sí, justamente Huancayo lo que tuvo, digamos, es la suerte, es la cercanía con Lima, ¿no? Y las vías de acceso, que también las he estudiado, la carretera central, te das cuenta, el ferrocarril, o sea, esa movilidad propia, propia tendencia del huancaíno a hacer negocio y todo, siempre lo mantuvo, digamos, cerca a la capital, y a su vez eso le permitió no solamente a los Datsun, sino a bandas también como la Quinta Rebelión, que era la Quinta Rebelión de Tupac Amaru al comienzo, después lo achicaron, a también a sonar aquí en Lima, a radios AM, de todas maneras, pero, y es por lo que justamente también acaba de mencionar Fabiola, casi al final, de que los Datsun, si llegaron a, aparte de que eran muy buenos, si llegaron a tener mayor alcance fue porque fueron auspiciados por la marca de autos Datsun, que tenía su filial en Huancayo, y fueron los que se encargan de traerlos a Lima, de, digamos, insertarlos aquí dentro de este circuito que ya había, ¿no? Y eso no le pasó, pues, a la Quinta Rebelión, mencionándolo. Yo creo que las bandas de Huancayo, finalmente, dentro de todo lo que, a diferencia de lo que encontraba en Cusco, es que generaron un circuito propio, pero que se extendía a ciudades como Tarma, Jauja, la convención, que no es Huancayo propiamente dicho, los boulders justamente de la convención llegan a Lima y quedan en segundo lugar en el famoso concurso de la Plaza de Hacho, donde también concursa una banda psicodélica de Salamanca, ¿no? Entonces yo creo que sí, dentro de todo, dentro de sus posibilidades, porque hemos hablado, ya lo ha mencionado también Fabiola, los demás panelistas, de que no podemos cegarnos, ¿no? Uno finalmente hace lo que puede dentro de la sociedad, dentro de la clase social, dentro de la etnia en la que ha nacido, etcétera, etcétera, porque existimos dentro de una matriz colonial, como mencionaba Kotler, que lamentablemente, yo también espero que llegue el meteorito, Fabiola, que se destruya en todos los sentidos, porque es multidireccional aquí, multidireccional. Entonces, ese es el caso de Huancayo, como te digo, generaron su circuito, varias bandas. Quiero aquí hacer un punto. Huancayo sí tenía una industria discográfica incipiente. Grababan 45 allá de bandas folclóricas, pero también los grupos de rock. Hay muchísimo material, eso también, obviamente este es un primer paso, hay muchísimo material discográfico en Huancayo que tú lo encuentras en los mercaditos, ahí tirados, de bandas como los Andy Panda, un montón de grupos que han llegado a grabar, los Gatos Negros. Entonces, sí, Huancayo tuvo su circuito y tuvo también otra cosa que era el apoyo, ya ligado a esto que estaba mencionando, justamente a sus especificidades. Huancayo tenía 5 cines en los años 60-70, ¿no? Y que es bastante para una ciudad tan chica. Tenía muchas emisoras de radio donde los DJs eran también como estrellas de rock. Huancayo tenía prensa. Siempre lo menciono por esa cercanía. Es la ciudad, como no me acuerdo quién fue el que lo mencionó, qué autor, la ciudad de la sierra menos serrana que hay, dijo un autor, un investigador, no me acuerdo quién fue. Pero esa particularidad que tenía Huancayo le permitió desarrollarse dentro de un circuito que incluía otras ciudades, ¿no? Cosa que, sin embargo, no he encontrado en Cusco. En Cusco lo que sí he visto es que tuvo la influencia, como estuvo justamente mencionando Coco. Cusco también, históricamente, eso también lo he investigado, siempre ha tenido un circuito comercial, que era Cusco, Puno, La Paz, y llegaba hasta Buenos Aires. Entonces, a nivel musical, también se encuentran esas influencias hasta en el modo de cantar, por ejemplo, ¿no? De varios músicos. He estado viendo ese
ese tema que me parece sumamente interesante, ¿no? Entonces, ambas ciudades, como te digo, dentro de sus posibilidades, yo creo que se desarrollaron, y Cusco también lo que sí tenía era mucha prensa, ¿no? La investigación justamente que he hecho sobre el rock en Cusco la estoy basando en diarios, Diario El Sol, El Comercio, tiene un montón de prensa y que le dedicaban páginas enteras a las bandas, a desarrollarlas, y Cusco también tenía televisoras que hacían concursos, hacían eventos, hacían, digamos, conciertos, ¿no? Entonces, ambas ciudades, ahí la ventaja para Huancayo fue la cercanía a Lima, digamos, ¿no? Porque la única banda cusqueña que llega a grabar aquí en Lima son los Espectros, pero teníamos cantantes espectaculares como Lucho Lastarria, que gana un festival acá en Lima, también participa en el Festival de Ancón. Pero de Lucho Lastarria, ¿quién se acuerda, no? Por preguntarle. O sea, tremendo cantante que tenía proyección no solo nacional, sino internacional, dada su calidad vocal. O como tú mencionaste también, Fernando, el Cuto Candiotti pudo haber dado para más, con otro financiamiento. O sea, no dejar simplemente que se hunda en el rock, drogas y sexo clásico del rock and roll, que realmente te destruye. El hombre era un capo, ¿no? Pero ¿qué faltó? Faltó apoyo, faltó, digamos, esa industria que no apuesta por lo nacional, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahí me gustaría, hay una pregunta que han hecho que me gustaría responderla, no sé si la vamos a responder al final, que me la han hecho directamente. Sí, sí. Uh-huh. Y brevemente, sí, y de ahí el último bloque ya le metemos más a las preguntas, pero dale, Francisco, sigues con tus minutos. ¿A cuántos minutos me quedan? Sí. Porque justamente quería acá, tengo un... 3 minutos, 3 minutos. Ya, fantástico. Para cerrar con esto, porque otra cosa que yo he investigado justamente y que debe uno preguntarse es sobre la alienación, ¿no? Porque vamos a ver esto. O sea, yo me pregunto aquí en el libro de Cusco, puntualmente, ¿existió una doble alienación vehiculizada por el rock y sus circunstantes? La que dictaminaba el discurso capitalino, arriba mencionada, y la del imperialismo cultural estadounidense. O sea, esta aproximación de los jóvenes cusqueños al rock estuvo relacionada a una cualidad aspiracional, occidental y blanqueante, finalmente, que tenía el rock. O sea, eso son preguntas que, o sea, finalmente mi trabajo no es dar tantas respuestas, sino generar preguntas, ¿no? O solo era parte, también digo, de ese proceso de diferenciación y de construcción identitaria, que sí tiene el rock, ¿no? Porque tiene ambas cosas, o sea, como el dios Jano, el rock para mí, o sea, tenemos que siempre verlo, pero no como una sola cosa, sino tiene eso, ¿no? Y aquí ya lo relaciono con qué, con que recordemos, como le dije al inicio, que el rock formaba parte de una red de consumo cultural en la que solo participaban los mestizos, ¿no? Los que se consideran blancos acá en el Perú, ese concepto tan amorfo, o los mestizos directamente, como yo menciono, ¿no? Porque era una música exógena, alejada de manera absoluta del espíritu y los intereses de las personas quechohablantes, y también aymaras, ¿no? De las comunidades. Entonces, eso me parece bastante interesante. Cuando hablamos del rock nacional, habría que decir bien claro, hablamos del rock de una parte de la población del Perú, que siempre estuvo beneficiada directa o lateralmente por cercanía, ¿no? Entonces, creo que ahí ya lo cierro, ¿no? Esas son las preguntas que me interesan relacionadas con lo que has dicho. Muchísimas gracias, Francisco, y hay más preguntas para ti también y para los demás panelistas. Ahora volvemos a Arequipa con Coco Herrera. Quería, Coco, que tu siguiente participación comience por 2 puntos. Por un lado, algo que ya mencionó Francisco, identidad y alienación con el rock, un ritmo foráneo, un género visto seguramente con desconfianza por los arequipeños de los años 60, ¿no? Más conservadores quizás. ¿Cómo fue este encuentro, este diálogo entre los rockeros arequipeños, a lo largo, no solo en los 60, sino progresivamente, ¿no? ¿Cómo ha sido este diálogo y esta aceptación, ¿no? Del rock? ¿Tú crees que se logró consolidar un sonido arequipeño del rock, el rock que se hace en tu ciudad? Eso por un lado, y por otro lado quería concatenar, unir 2 temas, ¿no? Género y región. En Arequipa hay presencia de mujeres, ¿no? En el rock, y un caso emblemático, lo podríamos mencionar brevemente porque te damos 8 minutos para esta participación, es sobre Lía, ¿no? Lía y los Inconscientes, un grupo pionero vamos a decirlo así, del punk arequipeño, ¿no? Contemporáneo incluso a Mariateta casi, ¿no? Es un grupo un poco... Algo de los 80s. Sí, Claro. mira, bueno, respondiendo a tu pregunta, en los inicios, en los 60, la gente de Arequipa no tuvo ningún problema con el rock, o sea, como que lo vieron como algo raro. Siempre lo aceptaron, o sea, no hubo. Es más, o sea, una cosa muy importante
ya empezando los 70, el año 71, en el mes de agosto, en Arequipa se llevó a cabo el primer encuentro nacional de rock donde participaron bandas de, bueno, no de todo el Perú, pero de gran parte de Perú vinieron bandas de Puno, de Tacna. Es más, esa banda, digo, una banda de Huancayo, que fueron los Datsun, fueron los que ganaron ese famoso festival, ¿no? Con un tema pues propio, ¿no? Porque los Datsun también hacían covers. Y para toda la gente que estuvo presente, es más, cuentan detalles de cómo participaba el cantante. Dice que salía como un vaquero así con el micro, le daba vueltas y tenía mucha energía y ese tema ganó. Lamentablemente no lo llegaron a grabar porque pasó el festival ese donde ellos ganaron, al poco tiempo ya la banda se disolvió. Hubiera sido no buenísimo pues que hubieran grabado el tema con el que ganaron este primer encuentro nacional de rock, que creo que por lo menos no sé si en otras ciudades habrá habido un encuentro así nacional de rock, por lo menos en esos años, ¿no? En los 70 o 80, o no sé si a la fecha haya habido, o sea, un festival de esta naturaleza que sea de carácter competitivo, ¿no? Porque inclusive de Lima vinieron bandas, vinieron los Shanes, ¿no? Y de Tacna los Graduados, después de Puno los Jokers, y en fin, o sea, una serie de gente que inclusive después, más adelante, fue conocida. Y lo que pasa es que inclusive estas fechas de este famoso festival no hay mucha información en los medios, ¿no? Entonces, la información que siempre he tratado de averiguar ha sido por los protagonistas, inclusive he estado en contacto alguna vez con gente, vía teléfono, con gente de los Datsun y me han contado algunas cosas. Hay fotos de ellos mismos que están en sus páginas del famoso festival que se les ve tocar, pero más allá de eso, no. Mira, en cuanto a la cuestión de bandas de rock en Arequipa, justo, bueno, hace un rato le mandé una foto a Fabiola de una banda arequipeña del año 69 que solía presentarse en los eventos de grupos. Lo curioso que, bueno, ellas siempre tocaban con el equipo de los Texados, porque en esa época cada banda tenía sus instrumentos, y ellas eran amigas y siempre procuraban durante ese año, pero solamente tocaron en el 69 en distintos eventos, ¿no? Y justo hay algunas fotos en diarios de la época, pues, donde justamente dan crédito a esto. Ellas tenían, dice que es más, en las presentaciones siempre la gente esperaba que se presentaran ellas porque era una cosa rara ver a chicas tocar rock en esa época, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no hacían música propia, versionaban temas así de bandas medias raras, o sea, se podría considerar que eran una banda media garaje porque tocaban temas así muy simples, pero dice que sonaban muy bien porque, bueno, tocaban con buenos equipos, los instrumentos también eran muy buenos, entonces eso, pero a lo largo de los años, o sea, han habido muchas chicas que han formado parte del rock y nunca las, que yo sepa, han sido cuestionadas. Quizás en la época de Lía y los Inconscientes, un poco que sí, pero básicamente porque Lía con su vestimenta, o sea, ella se vestía así con una apariencia muy punk, así de la época. Entonces, medio como que a la gente le chocaba, ¿no? Porque no era común ver entre las chicas que se vistieran así, ella se vestía de negro, pero de una manera muy inusual y con los pelos parados y se pintaba a veces los labios de un color o a veces tenía, para la época era, yo la consideraba muy de vanguardia, ¿no? Porque bueno, yo tuve la suerte de tocar con ella, en realidad hace poco en Lima, Estamos hablando del año 86, me parece, ¿no? Para ponerlo en contexto. 87, ¿no? 87. Que fue toda la etapa que ella, pero igual fue, ella también igual solamente fue parte de esos años, ¿no? Incluso hay registros de imágenes y solamente hay un video que no suena muy bien, pero lo bueno que hace poco la lograron entrevistar, porque si bien es cierto, culminó esa etapa de que ella hizo música y desapareció del mapa, ¿no? Y nunca se supo más de ella, hasta que después con los años ella apareció que estaba en Costa Rica, donde radica actualmente, y le hicieron una entrevista justo el año pasado, ¿no? Un blog amigo de Subterrock, creo, ¿no? Y justo igual se consiguió conseguir unas imágenes de la época, cuando ella, ¿no? Era parte de esto.
Pero de todas maneras, yo creo que de todas las chicas que hubieron en Arequipa, que han sido parte de grupos, quizás ella como que fue, no sé, había gente que hasta reaccionaba un poco, que la chiflaban un poco, pero porque se sentían como agredidos por su presencia, ¿no? O sea, y ella tenía un carácter muy particular, ¿no? Pero al margen de que haya habido algún rechazo por otra razón, creo que no. Porque paralelamente en esa época de que estaba Lía, también había una chica que es ahora una cantante muy conocida en México, que es Patti Loaiza, que igual en esa época ella fue parte vocal de una banda que se llama igual que una banda de Lima, Bareto. ¿Te perdimos, Coco? ¿Estás ahí? Una de esas características haya podido tocar con una banda de la línea musical que hacía Lía, ¿no? Porque no tenían nada que ver, pero como que las cosas en provincias, me parece que en esa época no estaban así como en Lima, que todo se daba en circuitos, ¿no? Y eso mismo lo he podido notar, sobre todo en los otros departamentos como Moquegua o Tacna, que igual han tenido sus bandas y que igual han tenido también como sus espacios, ¿no? Para esas cuestiones de la música, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo creo que la historia que se va escribiendo con toda la información que se va teniendo ya va dando una idea de cómo se dieron las cosas. Una cosa también que en Arequipa me he dado cuenta que con todas las bandas que he podido estar en contacto desde los 60, 70, ellos nunca tomaron el hecho de tocar con una posición así ideológica o filosófica o política, ¿no? La idea de ellos siempre era hacer música, más allá de eso, nada, ¿no? Todo eso creo que ya cambiaría ya empezando los 90, porque parece que la movida subte que hubo en Lima en los 80, a mediados de los 80, 84, 85, 86, acá tuvo su réplica a partir de los años 90, 91, no fue inmediato, ¿no? Entonces ya donde hubieron grupos ya con esas mismas características, pero como que eso ya es otra historia también. Bueno, todavía me queda tiempo. De acuerdo, Coco, está bien, estamos cerrando. Muchísimas gracias nuevamente por esta disertación. Preguntan, a ver si me ayudan con los micros, que no se cuele por ahí. Preguntan por qué cantante estaba hablando Coco. Bueno, él se refería a Lía y los Inconscientes, ¿no? Que es este grupo. Exacto. Justo hay un par de entrevistas, o sea, a Lee, los Inconscientes, en este blog Subte Rock, ¿no? Ahí podemos que es de un amigo vuestro, ¿no? De ustedes. Que bueno, inicialmente parece que la idea era tratar de ubicarla y me hicieron una entrevista a raíz de ese grupo. Yo tenía imágenes y algo, entonces se publicó esa entrevista y luego Lía se contactó y ya después la siguiente entrevista es con ella, pues ya casi 30 años después, o sea, habla sobre esa época y todo eso, ¿no? Que es interesante, pero ya está vigente por ahí. Sin duda. Muchísimas gracias, Coco. Y ahora cerramos con James Matos, que nos va a hablar ahora sí yendo a la selva, ¿no? Por favor, James, adelante. El tiempo es tuyo. Tenemos 8 minutos. Y vamos Gracias, con Fernando. Preguntas. Dale. Gracias. Voy a compartir para ver estas y algunas imágenes. Quiero que me confirmen si se ve. Muy bien, se ve muy bien. Ya, ahora me olvidé dónde era para verlo completo la pantalla. No te Me preocupes. indicaron la vez pasada. Ya, ya, perfecto. De lo que voy a hablar ahora, lo que les adelanté en la primera parte, es sobre las 2 investigaciones que hice para este libro rock, una visita al Panteón del Rock peruano, gracias a la invitación de Hugo Lévano, quien fue el coordinador junto con Fernando para hacer este libro. Entonces aquí, como ya lo adelantó Fernando, hay una serie de biografías de músicos de rock y en este caso, como les había mencionado, yo hice de Tony Marín y de Chocho Alban. Voy a empezar entonces hablando un poco sobre Tony Marín, que ahí podemos ver en esa hermosa
imagen de Carlos La Vida, ¿no? Que con el fondo musical de los Teddys y sin zapatos, ¿no? Ya les contaré ahorita por qué era esto así. Bueno, diré de Tony Marín, para mí es el artista más polifacético de la Amazonía peruana. Ha interpretado una variedad de géneros y estilos musicales como el rock, gogó, balada, soul, beat, salsa, cumbia, cumbiones, sanjuanitos, etc. Y ha sido uno de los más prolíficos compositores amazónicos, con cerca de 100 temas registrados en la ABDAI, siendo el primer músico selvático en interpretar rock y grabar temas de este género en la Amazonía. Se le conocía como el grande de la Amazonía. Él nació en Iquitos y siendo niño, junto con sus hermanos, fue traído por su padre al Callao para, según él, darles una mejor educación, una mejor calidad de vida, porque él era un trabajador de un banco. Pero al parecer la cosa fue cambiando con el tiempo porque el padre se hizo de otra pareja en Iquitos y originó que Tony Marín desde niño le gustaba el canto y a la vez también trabajaba, ¿no? Estando como estudiante de secundaria en el Colegio Marista del Callao, ella trabajaba con su mamá. Y ahí es donde con unos amigos trabajando es que le nace la vocación esta de ser músico. Escuchaba la música de esa época y empezaron a formar un conjunto que se empezaron a presentar primero en el colegio y posteriormente en el show de Lucho Aguilar en Radio Callao y en el show de Sergio del Canal 2 de Televisión de Lima. Eso fue en 1963 y se llamaban The Lights Start, las pequeñas estrellas. Entonces de ahí poco a poco fue desarrollándose. Él cuenta que miraba las revistas internacionales, él quería ser como los grandes estrellas que habían en Estados Unidos y eso hiciera para que muy joven se lanzara a componer y a formar su grupo esto de los Teddys. En 1965 graba su primer 45 en disco de vinilo en el sello Odeón, con Toma y Dame y Gritarás, que están justamente colgados. Creo que Hugo Lévano lo compartió en el YouTube. Pueden ver ahí a Tony Marín cantando en sus primeras composiciones. Luego él, en realidad, con este grupo de los Teddys, ya no estudiaba y su padre lo tuvo que llevar nuevamente a Iquitos, pero como ya la música le ganaba, se fueron sus compañeros de acá de Lima y estuvieron entre Lima y Iquitos, o cuando estaba solo en Iquitos con algunos músicos de Iquitos, continuaba con los Teddys. Y luego logra grabar este long play, 5 éxitos de los Teddys. Entonces, con ya, digamos, Tony Marín ya entra de repente a ser una estrella del rock a nivel nacional, es muy conocido, es entrevistado en muchos programas, graba muchos discos del 45, es invitado a los programas de televisión de la época, como El Ritmo en el 4. Entonces, Tony Marín participa o integra este grupo del 66 al 69, luego del cual él empieza a ser solista, ¿no? Y en una de esas intervenciones que hace un programa de Américo Pachas, como todo el mundo en el programa se presentaba de alguna manera distinta, él decide presentarse sin zapatos. Por eso es que es conocido como el cantante de los pies descalzos. Entonces así estuvo algunos años, hasta que en una presentación que él hacía en Ecuador, algunos bromistas le tiraron tachuelas, entonces él pisó una de esas tachuelas y lo afectó. En Perú, en el norte, también algunos le hicieron la misma broma, desde ahí ya él dejó de cantar con los pies descalzos. Pero donde él se hace conocido ya después de este long play de los Teddys, es cuando graba La Casa del Sol Naciente, ¿no? Era un tema del folk tradicional de los Estados Unidos y de autor desconocido, que lo grabaron muchos conjuntos
y en 1964 el grupo británico The Animals lo graba y lo hace muy popular en el mundo. Entonces todos los cantantes, o muchos cantantes, digamos, Sudamérica lo grabaron también en el mundo y también en el Perú. Y él fue uno de ellos. Entonces con este tema, él se hace muy conocido. En 1970, él graba en un disco de 45. En un lado es Si me voy de aquí, de autoría de él, y en el lado B, La Casa del Sol Naciente, con el acompañamiento de Claudio Fabri. Eso también lo pueden encontrar en YouTube, si quieren escuchar y conocer un poco a Tony Marín. Para mí esa es la mejor interpretación, porque él posteriormente también volverá a grabarlo en otros discos, este mismo tema. Sin embargo, para mis gustos, este es el mejor. Luego Tony Marín derivará en un viaje que hace a la ciudad de Pucallpa, porque él era iquiteño, y donde se entusiasma con unas muchachas en el lugar y le ofrecen estadía. Entonces él empieza a vincularse a la ciudad de Pucallpa, y en esas vinculaciones se vincula a un grupo que se llamaba Los Tierra Roja. Tierra Roja es en castellano lo que en quechua es Pucallpa, tierra colorada o tierra roja. Entonces él se junta a este grupo y le pone su nombre, ¿no? Tony Marín y Los Tierra Roja, y grabando long play en Infopesa en 1975, que es la época del 70, donde Infopesa le daba una fuerza a la cumbia amazónica, donde el productor Alberto Maraví viajaba por la Amazonía, por la zona andina, por el norte, por el sur, buscando grupos para tener un catálogo nacional propio. Y ahí descubrió pues una beta en los conjuntos de cumbia de la Amazonía. Y uno de ellos es este grupo Tony Marín y los Tierra Roja. Y este es el disco del cual me refiero, que graba en 1975, Pa' mi terruño, Tony Marín y los Tierra Roja, ¿no? Con Infopesa. Tony Marín es el de la camisa celeste, y los demás integrantes, los pucallpinos que integraban este conjunto. Luego, más adelante, él graba otro long play con Tony Marín, Los Tierra Roja. Más adelante, cuando mueren los músicos de Juaneco en 1977 y Wilindoro Cacique, la voz originaria del conjunto, se retira, Tony Marín graba un long play también con Juaneco y su combo. Muchos años después graba este CD con ya el nuevo director, ya había fallecido Juaneco, y está con Johnny Peso, que era ya el director en ese momento de Juaneco y su combo internacional que llamaban, y ahí Tony Marín pone sus interpretaciones y canta con este conjunto. Tony Marín luego se dedicará a una serie de actividades, radica ya en Pucallpa, radica en ese tiempo, del 75 ya radica en Pucallpa hasta sus últimos días. Falleció el 20 de abril del 2020 con un paro cardíaco. Luego el otro tema, o otro artículo que escribí en Cielo Rock es de Chocho Albán, y ahí también vemos el dibujo de Calor a la Vida, ¿no? Vemos a Chocho Albán, que lo vamos a conocer en esta fotografía, que es el de la camisa blanca. Es una vida bien interesante la de Chocho Albán. Él es un amazónico distinto a Tony Marín, que Tony Marín a los 5 o 6 años vino a Lima, al Callao. Chocho Albán sí creció en las profundidades de la Amazonía, porque su mamá era una profesora rural. Él nació, incluso siendo toda su familia de Iquitos, él nació en Requena, y porque ahí le dio la gravidez a la mamá, pero se vinculaba mucho Iquitos y Requena. Entonces él creció pues escuchando música propia del lugar, la música típica. Estaba muy de moda la música criolla, ¿no? El vals, y de esa manera él fue desarrollando ese acercamiento a la música criolla, porque su hermano mayor era un guitarrista, y cuando él en un año determinado vino a Lima, teniendo pues 16 años, estuvo como 2 o 3 años acá en Lima, y era un guitarrista de música criolla. Entonces él luego graba un disco con el trío Los Salvos, con su hermano y otra persona más, acá en Lima, en el disco C. Smith, sobre dos valses. Entonces luego él retorna a Iquitos, porque no estudiaba en Lima. Entonces su mamá le hace llevar a Iquitos. Ahí estudia para profesor en un instituto, y luego integra algunos conjuntos para en 1971 él crear su conjunto Los Ceros. Y aquí viene lo interesante. Su hermano, que también estaba en Lima, educación, regresa a Iquitos en 1972, y su hermano le dice: los músicos me fallan, yo quiero armar un conjunto con mis propios hermanos.
Y entonces convoca a su hermano Edgar, que está llegando como profesor de Lima, y a otro hermano que tocaba en el grupo Los Rogers, y forman Los Ceros. Y ahí empiezan ellos a tocar composiciones propias que eran creaciones de Chocho Albán, que es José Lorenzo Albán. Y da la casualidad que él tuvo el hermano Edgar, el hermano menor, había tenido un amigo aquí en Lima que era vendedor de discos. Va a Iquitos y se encuentran de casualidad y él lo invita a un concierto. Y en ese concierto, este joven José María Urquizo, que era vendedor de discos DINSA, escucha al conjunto y lo cuento ahí en un párrafo, prácticamente se queda así extasiado de esa música que él escuchaba, entre cumbia, gogó, rock, y les dice, me voy a Lima con uno de ustedes para hablar con Jorge Boteri y grabarlos. Y se vino a Lima, habló con Boteri, Boteri le dijo, ¿dónde está el cassette? Quiero escuchar. Y Urquizo le decía, no, yo te estoy diciendo que ellos son de lo mejor. Lo convenció, pese a que la regla, como decía Boteri, era escuchar el tema, lo convenció Urquizo y graban este long play que estamos viendo aquí en DINSA, que es Cuarto Oscuro. En este long play graban justamente este tema, que es rock, y que quizás este grupo es muy conocido en la Amazonía, ¿no? Por la cumbia que desarrolla. Sin embargo, este tema de Cuarto Oscuro lo han grabado muchas compilaciones en el extranjero, y acá en Lima había muchos jóvenes, porque yo me acerqué a muchos conocidos e investigadores de rock, justo por este tema, y siempre me preguntaban de este tema, ¿no? Del Cuarto Oscuro. Y fue una pena cuando yo ya empecé a investigar y ya Chocho Albán había fallecido, porque una de las cosas, inquietudes que me llamaba la atención era cómo había compuesto ese tema. Cuarto Oscuro tiene pues unas letras muy, muy pequeñísimas, ¿no? Y lo que ahí manda es la guitarra y el timbal. Y era curioso porque el timbal no se usaba en el rock sino la batería, pero él el timbal lo usa como batería. Bueno, lo cierto es que al final le va muy bien con Cuarto Oscuro, pero las regalías no eran como ellos pensaban y él crea su propio sello, el Loretano. Graba un nuevo long play, pero ya no le fue muy bien, y porque no era pues un productor, no era una persona que conocía este negocio, sino era un compositor, era un músico. Luego ya el 5 de diciembre de 2013 él fallece, ¿no? Él fallece de un derrame cerebral y ahí termina la historia de Los Ceros. Ahora, para cerrar, no sé, tendré un par de minutitos, Fernando. Brevemente, James, por favor, que ya tenemos que ir a las preguntas, pero brevemente, solo para cerrar tu intervención. Ya, ahí había un comentario de un amigo, Miguel Ángel Bocio, y tú también al final cierras, Fernando, digamos, esta influencia que se dice, ¿no? Más lo escucho en Lima, que el rock influyó en la cumbia peruana y siempre la han generalizado también hacia la cumbia amazónica. Sin embargo, cuando digo yo que Chocho Albán era un guitarrista, era un músico de música criolla, él derivó luego a ese tema que hemos escuchado, pero él no era rockero. Luego lo de Juaneco, también alguien mencionó por ahí que también la cumbia tiene su origen en el rock. Sin embargo, yo vengo estudiando este fenómeno y la verdad que no encuentro por ningún lado la vinculación. El hecho que unos músicos compren unos instrumentos musicales que están de moda en la capital o en la costa y los llevan para utilizarlo en la cumbia, ¿cómo podría yo forzar y decir que tiene influencia del rock? Es por los instrumentos, es por los estilos. Bueno, yo lo dejo ahí, pero es todo un tema interesante que todavía está en investigación, está en desarrollo, pero un tema interesante para poder todavía tratarlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Excelente, James. Muchísimas gracias por toda la exposición y por ese último aporte, porque sí, es interesante ver la música no desde una perspectiva, ¿no? Desde fuera, ¿no? O sea, efectivamente, como bien dices, la inclusión de un instrumento no determina que un género sea influencia de otro, es un debate, se ha querido de repente marketear, entre comillas, o mover el sonido, los discos de cumbia como sonido psicodélico, como cumbia rock, ¿no? En algunos casos, quizás en unos casos sea más preciso que otro, ya, pero creo que este debate, esta conversación nos puede derivar a hacer otro conversatorio más sobre cumbia, ¿no? Cumbia amazónica, cumbia tropical andina, cumbia costeña,
Y a partir sobre todo de Chocho Albán, que es, por lo que nos estás contando, es una especie de Enrique Delgado amazónico, vamos a hacer la comparación, ¿no? Un guitarrista que parte de lo criollo, se va a la cumbia con un sonido propio. Y que, por cierto, es familia, mencionas en el artículo, padre de dos miembros fundadores de los ultrafamosos Explosión de Iquitos, probablemente el grupo más famoso actualmente en el Perú, ¿no? Ese es un detalle interesante. Muchas gracias, James. Brevemente, ¿cómo estamos de tiempo para las preguntas? Voy a lanzar algunas. Pregunta para cualquier panelista. Acá nos dicen, a través de los estudios hechos y las experiencias vividas, ¿es posible hablar de una personalidad del rock peruano, así como cuando hablamos de las tendencias o personalidades del rock americano, rock británico, brasileño, japonés o sudafricano? ¿Hay una personalidad del rock peruano? A ver, quién de nuestros panelistas invitados quiere responder? ¿Si hay un rock peruano, o hay un rock arequipeño, o hay un rock cusqueño, o hay un rock huancaíno, ¿no? A ver, Francisco, de repente. Francisco León. Bueno, ya que me lanzaron el guante, es una pregunta bastante difícil. Como ya mencioné, yo creo que sí existe un rock peruano, pero por un conjunto de particularidades que nunca una banda peruana va a sonar con una británica, ¿no? Sin embargo, si hablamos ya de la inclusión de elementos propios de cada región que determinen un sonido diferenciado, me parece que al menos en la época que yo he estudiado, 60, 70, no se dio, ¿no? O sea, en Huancayo, por ejemplo, las bandas suenan como las limeñas y como limeñas que tratan de sonar como las de afuera, ¿no? Eso sí, la de Cusco sí, hay dos excepciones, hay una excepción bastante clara con el grupo Los Espectros y de ahí con el Trébol que reeditó algunos de esos temas, pero puede ser, como lo he dicho, una excepción a un conjunto de bandas que simplemente trataban de sonar como las de afuera, pero no lo lograban. En ese no lograrlo creo que está la particularidad del rock peruano que nos hace sonar como peruanos, ¿no? Pero no me atrevería a decir que tenemos ya ese sonido característico como el rock argentino, que escuchas un disco de Almendra, por ejemplo, de 60 y tantos, y encuentras un bandoneón y lo vas a encontrar siempre en Calamaro. Yo creo que esto parte porque, poner el ejemplo de Argentina, Argentina se nutre de sus propias raíces, o sea, las bandas de los 80 se escuchaban, si tú ves las declaraciones, por ejemplo, de Juanse, de Los Ratones, el pata escuchaba, digamos, a Box Day, a Manal, ¿no? Ese cover de Manal. Entonces ahí ya se va generando una continuidad que acá no hay. Las bandas de cierto periodo, lo de los 80, no conocían que había bandas de los 60, ni en Lima, ni en Huancayo, ni en Cusco, por ejemplo, los he entrevistado al respecto, ¿no? Escuchaban lo que decía afuera siempre. Creo que por ahí puede estar la respuesta, ¿no? Gracias, Francisco. Acá hay otra pregunta para Fabiola Basso. El tema de género en el rock sobrepasa el sexo de los intérpretes, sino también deberíamos considerar el contenido de las letras. Más aún, muchas letras contienen un discurso misógino. ¿Qué opina al respecto? Muy interesante esta pregunta. Ay, ay, ay. Sí, por supuesto. Estaba pensando incluir un slide sobre análisis de letras, pero ya en realidad eso sería una charla en sí, por la cuestión de misoginia. Definitivamente. Y también cuando veo las letras de las composiciones de mujeres, están bastante restringidas también a temáticas femeninas, consideradas tradicionalmente femeninas. Sí, ese es un tema aparte que definitivamente hay que estudiar. Yo he estudiado más que nada las letras del rock subterráneo y un poquito de algunos de los 90, pero hay mucho por hacer. Ese es otro tema. Sí, muy buena pregunta, gracias. Sí, es un tema que se está poniendo en debate, ¿no? De repente se puede decir que el rock ha tenido una tradición machista hasta cierto punto misógina, pero también es cierto que son los intérpretes rockeros, esta es una percepción personal, creo que son los intérpretes rockeros los que han replanteado estos temas. Pongo el ejemplo de Café Tacuba, ¿no? Que ha decidido, no por censura, sino por cuenta propia, no tocar Ingrata. No veo lo mismo, honestamente, en intérpretes de salsa o de cumbia. Recordemos el incidente de Zaperoco, cuando se presentó en Canal 6, en Plus TV, que les pidieron no cantar este coro Mala Mujer, Mátala, Mátala. Y ellos accedieron porque se lo dijeron, porque ellos siguen tocando eso y por lo visto no se han planteado, ¿no? Como sí lo hizo Café Tacuba y como estoy seguro se lo han replanteado algunos grupos de rock. Menciono eso porque se suele un poco chancar al rock a veces, a los rockeros, ¿no? Pero sí, yo creo que está en ese proceso
de replanteamiento, llámenlo de construcción, lo que sea. Da para otro debate. Ahora, Sí, pero perdón, no estás mencionando a bandas peruanas. Exacto. Claro, en el Perú esa pregunta todavía ni se ha formulado. Por eso Quizás es que puse los dinosaurios al final, ¿no? sí. Quizás sí, en generaciones jóvenes, quizás. Habría que ahondar en jóvenes, ¿no? Yo creo que estamos por esa línea. Una pregunta, de Frank Edgar. Esa pregunta está difícil. ¿Consideran que hay compositores rockeros que trasciendan musicalmente? Peruanos, imagino. ¿Quién quiere responder? ¿Coco, James o Francisco, Fabiola? ¿Consideran que hay compositores rockeros que trasciendan musicalmente? En Perú, me imagino. Bueno, yo considero que sí, ¿no? Rafa Raes, Piero Bustos. O sea, eso me parece que sí, a nivel musical, compositivo, sí. Más todavía tenemos, ¿no? Otras épocas. Me llega la palabra trascender. Me llega. Es una bonita palabra mística, ¿no? Si la vemos en otro sentido. Sí. Una última pregunta, porque esta es breve. Le preguntan a Francisco, ya que estaba hablando Francisco de sonidos en Huancayo, en Cusco, del pueblo del barrio tal vez se acercaron a un sonido más peruano. Y ahí bueno, yo diría, si la pregunta es si sonar más peruano necesariamente es fusionar instrumentos andinos, ¿implica eso necesariamente? ¿O no? ¿O puede ser sonar peruano sin usar instrumentos andinos? A ver, ¿cómo se claro, dice? ahí está compleja la pregunta, porque obviamente también el Perú no es solo andino, sino también es costeño y es selvático, ¿no? Entonces, pero del pueblo del barrio sí utiliza elementos de todos lados, o sea, ojo, mete charango con cajón, y Piero es una máquina, y Acosta, ¿no? Y Richard, o sea, parece que el pueblo, para mí parecer, ¿no? Es decir, que sí es una banda que sí podría sonar a rock peruano, que como dijo David Varga, acá alguien citó, yo considero que a nivel de proceso, conformación, el rock peruano es la cumbia, ¿no? O sea, si hacemos un símil, ese es nuestro rock a nivel de proceso, espero que se entienda bien, ¿no? Pero del pueblo sí me parece un buen ejemplo, a nivel personal. Miguel Laura, que es un gran investigador de cumbia peruana, que ha publicado varios libros sobre el tema, nos manda esta pregunta para James Matos, y dice lo siguiente: ¿podría ilustrarnos cuál es el género musical que más ha influido en la forja de la cumbia amazónica, así como del rock hecho en la Amazonía? A ver, James, cuéntanos. Interesante pregunta. No tengo la respuesta, pero quizás una aproximación. Cuando uno escucha la cumbia de Loreto, vamos a escuchar bastante influencia de los sanjuanitos y obviamente la cumbia colombiana, definitivamente la que da origen, y la música brasilera, y también de la música típica de los pueblos indígenas. Cuando uno analiza lo mismo en Pucallpa, con Juaneco y su combo, los Royals y otros grupos de cumbia, también vamos a encontrar que hay una fuerte influencia, por ejemplo, en la música cubana. Los primeros temas que graba Juaneco y su combo, además de cumbia y cumbiones, vamos a encontrar los boleros, el son, la guajira, la guaracha. Y cuando tú hablas con esos músicos, nunca les he escuchado la palabra rock, nunca. Él les pregunta por todo lado. Y esta anécdota puede reflejar esto que podría ser, no sé cómo llamarlo, ¿no? Influencia. Cuando Juaneco, el viejo Juan Won Paredes, que había creado el 64, su conjunto Juaneco y su conjunto, con su jazz band, con su trompeta, su acordeón, su saxofón, su grupo. El 65, su hijo Juan Won Popolicio, que había estado en la Marina en Iquitos, regresa el 65, obviamente con todo lo que sonaba en ese lugar, entre ellos la cumbia, y le dice a su padre qué deberían hacer, o sea, cómo transformar el conjunto. Y el 66 se forma Juaneco y su combo, el 66, y ese año compran los instrumentos musicales en Lima, el 66. El 67 incorporan el órgano farfisa, pero cuando llaman el 66 Juaneco Viejo, Juan Won Paredes, con su hijo Juan Won Popolicio, a los músicos que integrarían, ven que el mejor guitarrista en música criolla era Noé Fachín Mori. Y van y lo convocan y le dicen: queremos que tú integres la primera guitarra del conjunto tropical, Juaneco y su combo. Y Noé Fachín le dice: don Juan, discúlpeme,
pero yo no toco música tropical. Yo soy un músico criollo. Yo toco la guitarra acústica, no toco esa guitarra eléctrica, por lo tanto no voy a poder. Y Juan Ecoles, no te preocupes, eso lo vas a aprender en el camino. Y mira en qué se convirtió, en el más grande compositor quizás de la cumbia de la Amazonía. Es decir, cuando Miguel ahora hace esta pregunta, tiene razón porque acaba de sacar su libro de la historia de la cumbia peruana, que es un buen texto. Todavía estamos explorando, Miguel, las influencias, de dónde vinieron todos estos recursos que tuvieron los músicos amazónicos para sonar, como muchos han dicho acá, psicodélico. Y termino con esto. Anoy Fachín compuso pues, Vacilando con Ayahuasca, ¿no? Los que no han escuchado deberían escucharlo. Y dicen, influenciado por la ayahuasca. Por eso sale esa melodía psicodélica, exótica. Yo he conversado con, bueno, ella murió en el 77, pues yo era un niño. Y cuando me he acercado a todos sus amigos, a los músicos, a su esposa, a su viuda, a todo el mundo, nunca tomó ayahuasca. ¿Y saben qué creo yo? Que hay veces cuando una composición es tan hermosa, tan linda, te subyuga, te lleva no sé a dónde, tú dices, eso no es de humanos, esto es de algo exterior, tiene una influencia de otra cosa. ¿Y por qué no reconocer que un ser humano como Noé Fachín tuvo la particularidad como ser humano de componer algo tan hermoso? Y no solo esa, escuchemos toda la música que compuso Noé Fachín. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, James, por desmitificar en tan pocos minutos algunos conceptos, algunas ideas preconcebidas que se tienen sobre la cumbia. Es un tema de verdad que muy amplio, me ha dado muchas ideas para replantear, sobre todo el tema de las influencias, ¿no? Sí, Fabiola, brevemente, por favor, para terminar. ¿Podría agregar algo? Sí, por supuesto. Yo creo que lo interesante del rock, y voy a rescatar algo que dijo James ahí, es precisamente su fluidez. Y los grupos que son innovadores, los más transgresores, son los que tienen éxito. En el caso del rock, estoy pensando en los Mojarras, que viene el cantante que cantaba boleros, ¿no? Y terminó en un grupo de rock. Entonces son esas innovaciones, ese que son los que hacen de que se genere un rock propio. Y yo pienso que con los Mojarras sí podemos hablar de rock peruano, no como antes que era rock hecho en Perú. Y James trae este ejemplo, ¿no? De alguien con una guitarra acústica criolla que entra a tocar cumbia y cómo es precisamente esa mezcla que genera algo maravilloso. Y creo que hay mucha inflexibilidad en escenas de rock peruanas en general, ¿no? Se hace de esta forma. Entonces no tiene el espíritu transgresor del rock. Y eso es algo que de verdad tenemos que cambiar, que pienso, no me gusta generalizar o esencializar, pero parece que está en el ADN del rockero peruano, que en realidad es el rockero limeño, ¿no? Gracias, Fabiola. Bueno, ha sido un debate muy interesante. Han abierto a los invitados han lanzado varias ideas que van a perdurar para siguientes debates, investigaciones seguramente. Hay varios puntos de vista, de verdad que muy interesante. Podríamos dejar como tarea, entre comillas, que los participantes se pongan a explorar, tienen el YouTube, el Spotify, algunos de estos artistas, ¿no? En el lado de rock hecho por mujeres, Danai, María Teta, Salón Dada, por ejemplo, muchos otros también. En el lado de Huancayo están los Datsuns, está La Quinta Rebelión, César Cuto Candiotti, o en Arequipa tenemos los Texao, gran grupo, Madera Fresca, Lía y los Inconscientes, y más grupos también de punk, de metal que surgieron luego. En el caso amazónico, qué decir, o sea, ya no hablemos de rock, hablemos de cumbia, Juanico y su combo, los Mirlos, y un larguísimo, etcétera, que están en la red. Entonces yo cierro solamente para agradecerles a Francisco, a Fabiola, a Coco y a James por su tiempo, por compartir sus conocimientos, sus aportes, sus investigaciones, a la Universidad de Lima nuevamente por darnos el espacio para hablar de música, que es hermoso, ¿no? Pocas veces se hacen estos debates musicales desde lo sociológico,
desde lo político, incluso en el mundo académico universitario, ya se han dado cuenta que funciona bien, que se pueden sacar muchas ideas, y particularmente al Centro Cultural, otra vez más por el espacio, por la confianza, por la oportunidad, y esperemos que se den más de estos conversatorios a partir de la música. Ya ven que tanto se puede hablar de música. Lo dejo, gracias chicos, gracias a los panelistas, y los dejo con Cristel para la despedida. Muchas gracias Fernando, Fabiola, Francisco, Coco y James por haber sido parte de este conversatorio, por habernos brindado una mirada diferente y ampliado nuestro conocimiento sobre el rock peruano. Del mismo modo, agradecemos a todos y a todas por haber asistido a esta actividad. Recuerden que tenemos 2 conversatorios más, el miércoles que viene, 15, sobre el cine regional, y el miércoles 22, que es la presentación de la edición 42 de la revista Lienzo, que es una revista editada por la Universidad de Lima. Para más información sobre esta y otras actividades, pueden visitar nuestra web o nuestros perfiles de Facebook, Instagram y YouTube, o escribirnos también a nuestro correo centrocultural@ulima.edu.pe. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Chao, muchas gracias. Gracias. Fabiola, te mandé unas imágenes a tu chat. Sí, ya las bajé, gracias. Hay unos enlaces también. Bueno, ya posteriormente, si activan la página esta, te paso la voz, pues, ¿no? La página donde salieron las notas del día. No, yo manejo esa página. Ah, ya. De Subte Rock, Subte Rock. claro. Subte Es Rock, Subte claro. Rock, claro, pero eso lo hizo mi hermano. Ah, ya. Claro, Mi claro. hermano Sí, Jorge. ahí debe Sí. tener toda la info y todo lo que necesites. Pero de igual te pasé unas fotos que creo que no le pasé a tu hermano. No. ¿Sabes? Cuando decían Lía, yo decía, yo he escuchado ese nombre, y ya cuando dijiste Subte Rock, ya se me prendió el foquito. Ah, ya, claro, porque cuando tu hermano me pidió, encontré unas y después encontré estas y no he encontrado las que le pasé a tu hermano. No me